Presidente del Senado se pronuncia frente a acuerdo binacional con Venezuela. Gobierno nacional busca presentar nueva reforma tributaria. El cáncer sería declarado como un problema de salud pública. Es hora de conectarse con @ccongresocol. Iniciemos. Bienvenidos. El presidente del Congreso, Lidio García, anunció la creación de una comisión accidental que se encargará de evaluar el proceso del acuerdo binacional suscrito entre Colombia y Venezuela. A través de su cuenta de X, mostrándose preocupado por el llamado de memorando de entendimiento firmado entre Colombia y el país vecino de Venezuela. Allí menciona que Colombia no puede permitir que bajo la apariencia de cooperación se ponga en riesgo las instituciones, la economía y la seguridad, por lo cual decide conformar una comisión accidental para dialogar con los vinculados de este proceso. @Lidio Senado. Resulta profundamente preocupante el llamado memorando de entendimiento firmado entre Colombia y Venezuela, no solo por su ambigüedad en materia económica y de seguridad, sino porque se suscribe con un régimen cuestionado por la comunidad internacional debido a su ilegitimidad, la sistemática violación de los derechos humanos y sus posibles vínculos con estructuras criminales, narcotráfico y grupos terroristas. No genera confianza un acuerdo negociado de manera opaca, sin conocimiento del Congreso ni de la ciudadanía, en plena coyuntura electoral y con implicaciones sensibles para la soberanía nacional, la economía legal e ilegal y la seguridad en nuestras zonas de frontera. Desde el Congreso ejerceremos una estricta vigilancia sobre este proceso. Colombia no puede permitir que, bajo la apariencia de cooperación, se abran las puertas a dinámicas que pongan en riesgo nuestras instituciones, nuestra economía y la vida de nuestros ciudadanos. He decidido conformar una comisión accidental que dialogue con los responsables del proceso y que, además, se desplace a la zona de frontera para verificar directamente sus eventuales impactos sobre la economía, la seguridad y las comunidades involucradas. La Ley General de Presupuesto y la discusión de una nueva reforma tributaria serán, entre otros, los retos legislativos más importantes que tendrá este semestre la Comisión Tercera del Senado. Nuestro periodista Carlos Higuita habló con el nuevo presidente de esta célula legislativa. Lo que vaya a golpear al pueblo colombiano, a las familias menos favorecidas, seguro le vamos a dar cristiana sepultura. Así de claro es el nuevo presidente de la Comisión Tercera al preguntarle por la suerte que tendría una nueva reforma tributaria. El senador Jairo Castellanos dice que no es momento para impulsar una nueva reforma que claramente afectará el bolsillo de los colombianos. No podemos de verdad seguir nosotros cascándole a la gente, metiéndole la mano al bolsillo a los más pobres y a los más necesitados y simplemente porque el gobierno también tiene que ser consciente de algo. Este gobierno ha sido derrochón. Otro proyecto de interés nacional que será tramitado en la Comisión Tercera del Senado es el Presupuesto General de la Nación, que para 2026 tendrá un aumento de 40 billones de pesos comparado con el de la actual vigencia. El senador Castellanos también confirmó que los debates de control político estarán en la agenda de la comisión. Para revisar cómo va el tema del cumplimiento del plan de desarrollo, de las metas, para que el pueblo conozca en realidad en cifras concretas cómo le ha ido al gobierno en estos 3 años y cómo el gobierno también proyecta el remate de su gobierno en el último año. El nuevo presidente de la Comisión Tercera dijo que los territorios también tendrán prioridad en su agenda legislativa. Y con el inicio de una nueva legislatura, el Congreso de la República enfrenta una tarea crucial: debatir una posible reforma tributaria propuesta por el Gobierno Nacional. Nuestra periodista María Camila Fernández salió hoy a las calles a preguntarle a los ciudadanos: ¿sabe usted qué es una reforma tributaria y cómo impacta su día a día? Veamos qué respondieron. Así es, Alexandra. El Congreso tiene la tarea de discutir un tema que toca directamente el bolsillo de todos los colombianos: la reforma tributaria. Por eso hoy salimos a las calles para conocer qué tanto conocen los ciudadanos sobre este tema y cómo perciben el impacto de una posible reforma tributaria en su vida diaria. Veamos qué nos dijeron. La reforma tributaria es, como te digo, un implemento que tiene el gobierno para ajustar ciertos impuestos para subsanar algunas deudas, algunas, me imagino que inflaciones en el país. ¿Cómo me afecta? Bueno, en general en todo. Con esta reforma tributaria, el ajuste a los impuestos, a la canasta familiar y a muchas cosas nos está afectando más que todo a las personas de bajos recursos. Son los impuestos que el Estado establece a los ciudadanos, los cuales deben verse retribuidos en obras como contraprestación.
porque el Estado no genera ingresos, sino que establece las diferentes reformas tributarias para recaudar impuestos y así poder ejecutar las obras que prometen los diferentes políticos. En esencia, lo de la reforma tributaria es la creación de nuevos impuestos, tanto en alimentos, en transporte, en combustible, lo que mueve la economía en esencia. Bueno, la reforma tributaria la implementa cada gobierno de turno para mejorar un poquito el tema fiscal, como que es, entiendo yo eso. Porque ese tema de la economía siempre es complejo. Pero si no existiera la reforma tributaria, se complicarían un poco las cosas a nivel de gobierno, de turno. No cae bien a la ciudadanía porque toca el bolsillo de la ciudadanía. Pero es necesario hacerlo, en la forma en que sea justa esa reforma. Ok, bueno, considero que una reforma tributaria son los diferentes cambios que se imponen a una ciudadanía respecto a los diferentes aspectos fiscales, las tasas, los impuestos. ¿Y cómo afectaría? Bueno, considero que afectaría en los diferentes productos que se ofertan en el mercado, como por ejemplo en los centros comerciales, los productos de la canasta familiar, entre otros. Mucha atención, está a un paso de ser aprobado el proyecto de ley que busca declarar el cáncer como un problema de salud pública, garantizando la cobertura universal en prevención, diagnóstico y tratamiento, además de los cuidados paliativos. Veamos de qué se trata. El cáncer sigue siendo una de las principales causas de muerte en Colombia. Las alarmantes cifras han encendido las alertas en todo el país. Y desde el Congreso de la República se pronunció el senador Carlos Julio González de manera contundente frente a lo que califica como una crisis de salud pública. Diagnósticos nuevos que superan los 118.000 casos anuales. Y solamente el año anterior fallecieron cerca de 33.000 colombianos víctimas del cáncer. Cerca de 520.000 personas padecen esta grave enfermedad en Colombia y según el congresista, el tema de prevención es muy importante para bajar estas cifras tan alarmantes. Si hubiésemos desarrollado un sistema de diagnósticos tempranos y precoces del cáncer, por ejemplo, el cáncer cervical en Colombia, sobre el cual tenemos un proyecto de ley que no debería estar matando personas y sobre todo mujeres. Es un llamado del senador que marca un nuevo capítulo en la lucha contra el cáncer en el país. Colombia entera espera que estas propuestas se traduzcan en acciones concretas y que el Estado logre garantizar el derecho a una atención digna y oportuna para todos los pacientes. En el Caribe colombiano se realizaron audiencias públicas sobre la ley Corralejas liderada por la senadora Andrea Padilla. En Montería, Sincelejo y San Juan Nepomuceno Bolívar participaron ciudadanos, expertos y autoridades locales en un diálogo abierto sobre el destino de las corralejas en Colombia. En una jornada de 48 horas, la senadora Andrea Padilla visitó Montería, Sincelejo y San Juan Nepomuceno, donde la práctica de las corralejas tiene una fuerte presencia. La corraleja se cimienta en la ausencia del Estado. Es el abandono del Estado el que lleva a que las personas digan no tengo otro espacio donde vender mis productos, no tengo donde más divertirme, no tengo otra fuente de sustento. Tanto detractores de las corralejas como defensores, que fueron la mayoría de los asistentes, coinciden en la necesidad de una reglamentación. Nosotros estamos planteando la prohibición de la participación de menores de edad, de borrachos, licencia de construcción, póliza de responsabilidad civil extracontractual, castigos para los alcaldes que autoricen sin el cumplimiento de requisitos y es la prohibición de usar instrumentos cortopunzantes, cualquier instrumento que lacere, corte, mutile, quema, hiere, dañe de cualquier manera a los animales. La iniciativa busca prohibir el uso de la garrocha y las banderillas, propuesta que rechazan los corralejeros. Se espera conversar en Bogotá con la Asociación de Ganaderos de Toros Bravos. Las visitas guiadas del Congreso de la República ofrecen una valiosa oportunidad para acercarse al corazón de la democracia. A través de uno de estos recorridos, estudiantes del Colegio Australiano Campestre descubrieron no solo la historia y la arquitectura del Capitolio Nacional, sino también el papel fundamental que cumple el Poder Legislativo. Mateo y sus compañeros de 10º grado del Colegio Australiano Campestre conocieron dónde la voz del pueblo toma fuerza democrática. La verdad me pareció muy interesante porque me he visto partes del Congreso que yo antes no había visto, como por ejemplo la sala de los senadores donde se discuten los diferentes proyectos de ley. Son espacios nuestros de la sociedad, entonces me parece un punto muy importante cómo nos sentimos de cómodos aquí. Básicamente hemos vivido lo que dicen la casa de la democracia, la casa de todos.
¿Y qué ideas legislativas podrían transformar a Colombia? Mejorar la vida de las personas de menos recursos en el país, ya que es como un problema de desigualdad social que ha acarreado nuestro país desde prácticamente sus inicios. Desde la Plaza Núñez hasta el Salón Elíptico se conoce la historia del Congreso. Es importante que los estudiantes estén expuestos a las dinámicas del día a día. La política y el poder no son ejercicios exclusivos de los políticos, sino de todos nosotros, y debemos participar dentro de este tipo de situaciones y escenarios. ¿Y la juventud debe acercarse a la política? Pensarán más sobre el futuro del país y sobre cómo podrían cambiar nuestra forma de vivir, pero para bien. Recorrer el Congreso permite entender cómo se crean las leyes, explorar espacios emblemáticos y comprender la labor de los senadores y representantes de nuestro país. Y hasta aquí la información. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @ccongresocol. Además, pueden consultarnos a través de nuestra aplicación Mi Senado. Hasta pronto.